Un hombre de 86 años duerme tranquilo en su cama. Es de madrugada. 28 de febrero de 2026. Hace apenas 2 días. El complejo donde está es el más vigilado de todo Irán. Guardias armados hasta los dientes por todas partes. Muros fortificados de 3 metros de altura. Sistema de defensa militar más avanzado. Él se siente completamente seguro. Invencible. Intocable. Lleva 35 años gobernando con mano de hierro absoluta. Nadie en todo ese tiempo se ha atrevido siquiera a intentar tocarlo. Pero esta noche es completamente diferente. 3 drones invisibles al radar cruzan silenciosamente el cielo oscuro. No hacen ruido. No se ven. Son muerte silenciosa. Se acercan lentamente al complejo. Nadie los detecta. Ningún sistema de defensa suena alarma. 30 segundos para el impacto. Las bombas de precisión absoluta caen. El complejo entero explota en bola gigante de fuego. El hombre dentro muere instantáneamente, sin siquiera despertar del sueño. Ese hombre era Ali Khamenei, el dictador religioso que destruyó sistemáticamente a Irán durante décadas completas. Y Donald Trump acaba de mandarlo matar. Hace apenas 2 días. ¿Por qué exactamente ahora? ¿Por qué después de 35 años completos nadie se atrevió? ¿Y qué demonios va a pasar con Irán ahora que él ya no está? Pero hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Algo que absolutamente nadie te está contando en las noticias. Porque matar a Khamenei no fue simple venganza política. No fue impulsivo. Fue estrategia militar calculada. Y las consecuencias de esta muerte pueden terminar siendo mucho peores que absolutamente todo lo horrible que hizo mientras estaba vivo. Hoy vas a descubrir quién era realmente este hombre que acaba de morir. Vas a entender exactamente cómo un solo dictador religioso fanático puede destruir por completo un país entero de 80 millones de personas. Y vas a saber por qué su muerte violenta puede desatar la guerra más grande y sangrienta que Medio Oriente ha visto en toda su historia. O puede liberar finalmente a millones de personas inocentes. Pero primero necesitas entender algo fundamental que muy pocos realmente saben. Que Ali Khamenei no era dictador militar común y corriente. Era algo peor. Infinitamente peor. Era dictador religioso. Y la diferencia es absolutamente crítica. Porque cuando un dictador normal hace algo horrible, al menos sabe que está haciendo algo malo. Tiene que justificarlo. Tiene que esconderlo. Pero cuando un dictador religioso fanático cree genuinamente que Dios Todopoderoso lo respalda en cada decisión, no hay absolutamente ningún límite al horror que puede crear. Y Ali Khamenei creía exactamente eso con cada fibra de su ser. Creía que era representante directo de Dios en la tierra. Y eso lo hacía el hombre más peligroso del planeta. Para entender completamente por qué su muerte hace apenas 2 días puede cambiar absolutamente todo el equilibrio de poder en Medio Oriente, primero tienes que entender exactamente quién era Ali Khamenei desde el principio. Y la respuesta real va a sorprenderte muchísimo. Porque Khamenei no nació siendo el monstruo dictatorial en que se convirtió. Nació siendo simplemente un niño religioso en una familia pobre y conservadora. 19 de abril de 1939. Mashhad, Irán. Su padre era clérigo religioso de nivel bajo. Un hombre que dedicaba completamente su vida a enseñar su interpretación del Islam. Y desde que Ali era niño pequeño de apenas 5 o 6 años, solo le enseñaron una cosa: el Corán. La interpretación más conservadora posible. La más radical. La más cerrada. No aprendió ciencia moderna. No aprendió matemáticas avanzadas. No estudió economía básica. No estudió política moderna. No le enseñaron absolutamente nada sobre pensar críticamente. Solo religión pura. Solo obediencia ciega total. Solo memorización del Corán. Solo la idea fija de que el Islam debía controlar absolutamente cada aspecto de la vida humana. No había espacio para preguntas. No había espacio para dudas. No había espacio para pensamiento independiente. ¿Crees honestamente que alguien educado de esa forma tan limitada puede gobernar exitosamente un país moderno del siglo XXI? Es imposible. Y Ali Khamenei lo demostró de forma absolutamente devastadora durante 35 años completos de desastre tras desastre. Un académico occidental que estudió profundamente el pensamiento de Khamenei durante décadas completas explicó su mentalidad fanática.
Jamenei creció absolutamente convencido de que Irán había sido completamente corrompido y destruido por influencia occidental maligna, que el Shah que gobernaba era simplemente títere obediente de Estados Unidos, que la única salvación posible era retornar violentamente a un Islam completamente puro y radical. No era político pragmático que negocia, era ideólogo religioso fanático que no acepta ningún compromiso, y esos son los más peligrosos de todos. Pero antes de que Jamenei pudiera llegar al poder absoluto, algo monumental pasó que cambió absolutamente todo en Irán para siempre. 1979. La Revolución Islámica. Y aquí necesitas entender algo que muchos no saben. Irán en los años 70 era país relativamente moderno y progresista, con universidades excelentes, con mujeres trabajando en oficinas, con mujeres estudiando medicina e ingeniería, con cines funcionando, con música, con libertades básicas. No era perfecto para nada. El Shah Mohammad Reza Pahlavi que gobernaba era autoritario brutal en muchos aspectos. Había corrupción seria, había desigualdad económica, había muchos problemas reales. Pero había libertad religiosa básica, había progreso social visible, había futuro prometedor. Las mujeres podían vestirse como quisieran, podían estudiar, podían trabajar, podían soñar. Y entonces llegó el ayatolá Ruhollah Khomeini, el clérigo radical viejo que prometía fervientemente justicia islámica verdadera. Millones de iraníes ingenuos creyeron sus promesas hermosas. Protestaron masivamente, derrocaron violentamente al Shah y pusieron a Khomeini en el poder absoluto. Fue el error más catastrófico de toda la historia moderna de Irán, un error del que todavía no se han recuperado 47 años después. Porque Khomeini no trajo ni justicia ni libertad como prometió. Trajo dictadura religiosa totalitaria, trajo represión brutal, trajo retroceso de décadas. Y Ali Jamenei fue su mano derecha leal desde el principio. Un historiador iraní que vivió esa transición horrible y ahora está exiliado, explicó con amargura lo que realmente pasó. Los iraníes comunes pensaban genuinamente que estaban votando por libertad verdadera y justicia social. Lo que consiguieron fue la dictadura más opresiva y brutal de toda la larga historia de Irán. Khomeini y su discípulo Jamenei los engañaron completamente con promesas hermosas que nunca cumplieron. Jamenei subió muy rápido en el poder. En 1981 fue nombrado oficialmente presidente de la República Islámica de Irán. Pero el verdadero poder absoluto lo tenía Khomeini como líder supremo religioso. Jamenei era simplemente su ejecutor obediente. Y entonces en 1989, Khomeini murió finalmente. ¿Y adivina exactamente quién tomó inmediatamente su lugar como nuevo líder supremo? Ali Jamenei. Fue elegido por el Consejo de Clérigos como nuevo líder supremo de Irán, con poder absoluto, con autoridad total sobre absolutamente todo el país. Y aquí es donde empieza el verdadero horror prolongado de esta historia devastadora. Porque lo que Ali Jamenei hizo sistemáticamente durante los siguientes 35 años completos fue destruir metódicamente absolutamente todo lo bueno que todavía quedaba en Irán. ¿Quieres saber exactamente qué hizo este hombre durante todo ese tiempo? Atenta muy bien, porque la lista es extremadamente larga y cada punto es progresivamente peor que el anterior. Primero, destruyó completamente cualquier vestigio de democracia real. Irán técnicamente tiene elecciones cada 4 años. Tiene presidente elegido. Tiene parlamento con representantes. Pero absolutamente todo es mentira elaborada. Teatro político. Ilusión de democracia. Porque Jamenei, como líder supremo, controlaba personalmente quién podía ser candidato a cualquier cosa. Solo personas que pensaran exactamente igual que él podían presentarse. Solo gente aprobada por él. Si alguien con ideas diferentes intentaba ser candidato, simplemente lo descalificaban. Sin explicación, sin apelación. ¿Crees honestamente que eso puede llamarse democracia real? Es dictadura perfectamente disfrazada con elecciones falsas. Un analista político iraní brillante que tuvo que huir del país para salvar su vida explicó con claridad: imagina que en México solamente pudieran ser candidatos presidenciales las personas específicas que un dictador religioso fanático aprueba personalmente. Y ese dictador solamente aprueba a gente que piensa exactamente igual que él en todo.
Eso es precisamente lo que Jamenei hizo con Irán durante 35 años. Mató la democracia mientras fingía que existía. Segundo, y esto es lo que más debería indignarte profundamente, Jamenei ordenó matar brutalmente a su propio pueblo cuando protestaban pacíficamente. 2009. Millones de iraníes comunes salieron masivamente a las calles. Jóvenes estudiantes, trabajadores, familias enteras. Pedían simplemente libertad básica. Pedían democracia verdadera. Pedían derechos humanos básicos fundamentales. Protestaban completamente pacíficamente, sin armas, sin violencia. ¿Y qué exactamente hizo Jamenei en respuesta? Ordenó personalmente a su ejército dispararles directamente. Miles arrestados violentamente. Cientos torturados sistemáticamente en prisiones secretas. Decenas ejecutados públicamente como ejemplo. Una mujer iraní valiente que sobrevivió milagrosamente esa represión brutal y ahora vive permanentemente escondida, describió el terror absoluto que vivió. Salimos a protestar completamente pacíficamente. Solo queríamos poder elegir libremente a nuestros gobernantes. Los soldados leales a Jamenei nos dispararon brutalmente como si fuéramos animales en matadero. Vi morir desangrados a mis mejores amigos. Vi cómo golpeaban salvajemente hasta la muerte a estudiantes universitarios de 20 años. Y Jamenei dijo públicamente en televisión que todo eso era voluntad sagrada de Dios. Ese hombre no tenía alma. 2019. Más protestas masivas nuevamente. Esta vez porque la economía nacional estaba completamente destruida. Las familias iraníes no tenían dinero ni para comprar pan básico. Salieron nuevamente a protestar pacíficamente. Y Jamenei ordenó disparar otra vez sin ninguna piedad. Más de 1.500 personas asesinadas en apenas 2 semanas. ¿Puedes realmente imaginar un gobierno que asesina a 1.500 de sus propios ciudadanos inocentes simplemente por protestar pacíficamente? Eso era exactamente Ali Jamenei. 2022. El caso de Mahsa Amini que conmovió al mundo entero. Una joven hermosa de apenas 22 años de edad, con toda la vida por delante, con sueños, con familia que la amaba. Arrestada brutalmente por la policía religiosa de Jamenei. Su crimen horrible, no usar correctamente el pañuelo islámico obligatorio en su cabeza. La golpearon salvajemente. La torturaron. Murió 3 días después por traumatismo craneal. Y las mujeres iraníes finalmente dijeron colectivamente, basta, ya no más. Salieron a las calles por millones. Se quitaron el pañuelo obligatorio y lo quemaron. Quemaron fotos gigantes de Jamenei en plazas públicas. Gritaron con fuerza mujer, vida, libertad. ¿Y qué hizo el monstruo de Jamenei en respuesta? Ordenó nuevamente reprimir con máxima violencia posible. Arrestos masivos de miles. Torturas sistemáticas. Ejecuciones públicas de manifestantes como advertencia. Terror absoluto. ¿Crees sinceramente que un hombre así merecía seguir viviendo tranquilamente? Esa pregunta cada persona tiene que responderla según su propia conciencia. Pero la historia horrible no termina ahí ni remotamente. Tercero, Jamenei financió activamente terrorismo en absolutamente todo Medio Oriente durante décadas. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente peligrosa para el mundo entero, y no solo para Irán. Jamenei creó, entrenó y financió generosamente grupos terroristas violentos en múltiples países. Hezbollah, en Líbano. Miles de combatientes armados hasta los dientes. Hamás en Gaza, con cohetes y túneles subterráneos. Milicias chiitas en Irak, controlando ciudades enteras. Houthis en Yemen, desestabilizando toda la península. Les daba armas modernas sofisticadas. Millones y millones de dólares en efectivo. Entrenamiento militar avanzado. Inteligencia. Todo. ¿Para qué exactamente hacía todo eso? Es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que. 3 razones principales. Primera, atacar constantemente a Israel, sin que Irán apareciera directamente responsable. Segunda, desestabilizar completamente todo Medio Oriente para que nadie más pudiera ser fuerte. Tercera, expandir la influencia y el poder de Irán por toda la región sin usar su propio ejército. Un analista de seguridad internacional que trabajó en la región durante 20 años explicó la estrategia diabólicamente brillante. Jamenei era genio absoluto del mal puro.
No atacaba nunca directamente con su ejército nacional. Siempre usaba grupos terroristas proxy como su ejército secreto externo. Así, técnicamente, Irán no estaba oficialmente en guerra con nadie, pero en realidad controlaba y desestabilizaba media región completa a través del terror sistemático. Era brillante y monstruoso simultáneamente. Y cuarto, desarrolló obsesivamente programa nuclear a pesar de absolutamente todo. A pesar de las sanciones económicas internacionales brutales que destruían su economía, a pesar de los acuerdos internacionales que firmaba y rompía, a pesar de que su propio pueblo literalmente moría de hambre, Jamenei invirtió miles y miles de millones de dólares en desarrollar bombas nucleares. ¿Por qué las quería tan desesperadamente? Dos razones absolutamente simples y claras. Razón 1. Amenazar directamente a Israel con destrucción nuclear total. Jamenei odiaba a Israel con pasión fanática. Quería poder borrarlo del mapa. Razón 2. Protegerse a sí mismo. Porque absolutamente nadie ataca militarmente a un país que tiene bombas atómicas. Es suicidio. Un exoficial de inteligencia israelí de alto rango planteó con preocupación: Jamenei sabía perfectamente que con armas nucleares funcionales nadie en el mundo se atrevería jamás a tocarlo. Por eso gastaba fortunas incalculables en ese programa, mientras su pueblo literalmente pasaba hambre en las calles. Era su seguro de vida absoluto, su garantía de impunidad total. Y quinto, destruyó sistemática y completamente la economía iraní. Irán debería ser país extraordinariamente rico, uno de los más ricos del mundo. Tiene reservas petroleras gigantescas, tiene gas natural abundante, tiene recursos naturales que otros países solo pueden soñar. Pero bajo el gobierno desastroso de Jamenei durante 35 años, Irán se empobreció dramática y sistemáticamente. La inflación anual llegó a 40%. La moneda nacional perdió 90% de su valor. Las familias comunes no podían comprar alimentos básicos. ¿Por qué exactamente pasó esto con un país tan rico en recursos? Porque Jamenei gastaba sistemáticamente el dinero nacional en tres cosas: en financiar terrorismo internacional, en desarrollar bombas nucleares, en reprimir brutalmente a su propio pueblo. Y las sanciones económicas internacionales impuestas por todo eso terminaron de destruir completamente lo que quedaba. Un economista iraní brillante que tuvo que exiliarse describió el desastre con dolor profundo. Jamenei y su círculo íntimo de aliados corruptos robaron literalmente cientos de miles de millones de dólares del pueblo, mientras familias iraníes comunes vendían desesperadamente sus órganos para poder sobrevivir. Madres prostituyendo a sus hijas por comida. Y Jamenei, mientras tanto, viviendo en palacios con oro. Fue saqueo sistemático y brutal de todo un país durante décadas. Este era exactamente Ali Jamenei, un dictador religioso fanático que durante 35 años completos destruyó sistemática y brutalmente absolutamente todo lo bueno que había en Irán, que ordenó personalmente matar a miles de sus propios ciudadanos inocentes, que financió generosamente terrorismo global, que buscaba desesperadamente armas nucleares, que empobreció a 80 millones de personas. Y durante absolutamente todo ese tiempo horrible, ningún presidente americano se atrevió jamás a tocarlo directamente. Barack Obama intentó negociar diplomáticamente con él. Jamenei lo engañó completamente y se rió. Donald Trump en su primer mandato puso sanciones económicas durísimas, pero no lo atacó militarmente. Joe Biden intentó nuevamente diplomacia suave. Jamenei se rió otra vez en su cara. Hasta ahora. Hasta hace apenas 2 días. Cuando Donald Trump, de vuelta en la presidencia americana, finalmente tomó la decisión histórica que ningún presidente anterior tuvo el valor de tomar: matar a Ali Jamenei, eliminarlo físicamente del planeta. Y aquí es donde llegamos finalmente al momento más importante de toda esta historia completa. 28 de febrero de 2026. Hace apenas 2 días desde hoy. Según versiones detalladas de fuentes militares americanas de alto nivel que se filtraron confidencialmente, la operación fue planeada meticulosamente durante semanas completas en secreto absoluto. Inteligencia americana y israelí trabajando juntos rastrearon obsesivamente cada movimiento de Jamenei. Estudiaron profundamente dónde dormía cada noche, a qué hora exacta, con cuánta seguridad alrededor, cuáles eran sus patrones. Y esperaron pacientemente el momento absolutamente perfecto.
Un oficial militar de alto rango que participó directamente en la planificación reveló con orgullo: sabíamos con precisión absoluta dónde estaba Jamenei cada noche durante semanas. Estudiamos todo. Esperamos hasta tener 100% de certeza de éxito. Y entonces finalmente atacamos con precisión quirúrgica. 3 drones completamente invisibles. Bombas de precisión milimétrica absoluta. Eliminación confirmada instantánea. Misión cumplida perfectamente. 28 de febrero, 3 horas y 47 minutos de la madrugada hora local de Teherán. Las bombas inteligentes cayeron simultáneamente sobre el complejo fortificado. Explosión masiva devastadora. Bola gigante de fuego anaranjado. Destrucción total absoluta. Ali Jamenei murió instantáneamente vaporizado. Sin un segundo de sufrimiento. Sin tiempo de darse cuenta siquiera de lo que pasaba. A los 86 años de edad, después de 35 años completos de dictadura religiosa brutal, su reinado de terror terminó en un segundo. ¿Fue moralmente justificado asesinarlo así sin juicio? Esa pregunta filosófica va a dividir al mundo entero durante años. Por un lado, Jamenei era directamente responsable de miles de muertes, de financiar terrorismo global, de buscar armas nucleares, de empobrecer a su pueblo. Por otro lado, fue asesinato extrajudicial del líder oficial de país soberano, sin juicio internacional, sin proceso legal, simplemente ejecución. ¿Tú personalmente qué crees que fue correcto? La noticia explosiva llegó al mundo entero pocas horas después del ataque. Estados Unidos confirma oficialmente: Ali Jamenei, eliminado exitosamente en operación militar de precisión absoluta. Donald Trump dio discurso solemne desde la Casa Blanca. Ali Jamenei era el terrorista número 1 del mundo entero sin ninguna duda. Durante décadas completas financió generosamente grupos que asesinaron americanos inocentes, que asesinaron israelíes, que desestabilizaron completamente todo Medio Oriente. Hoy esa amenaza mortal terminó para siempre. Estados Unidos no tolera terrorismo bajo ninguna circunstancia. Punto final. La reacción inmediata en Irán fue caos absoluto sin control. El gobierno iraní que queda, los clérigos sobrevivientes del régimen, juraron venganza inmediata devastadora. Prometieron respuesta militar masiva. Amenazaron abiertamente con guerra total. Pero en las calles populares de Teherán pasó algo que absolutamente nadie esperaba. Algo hermoso e inesperado. Miles y miles de iraníes comunes, especialmente mujeres jóvenes valientes, salieron espontáneamente a celebrar abiertamente la muerte del dictador que los oprimió toda su vida. Una mujer iraní joven que estaba en las calles esa noche histórica describió la emoción indescriptible. Cuando finalmente nos enteramos que Jamenei realmente había muerto, primero no lo creímos para nada. Pensamos que era propaganda falsa. Pero cuando múltiples fuentes confirmaron, salimos absolutamente todos a las calles. Miles y miles de personas. Mujeres jóvenes sin el pañuelo obligatorio, celebrando, bailando, llorando de felicidad pura, abrazando a desconocidos, gritando que finalmente éramos libres. Fue el día más feliz de toda mi vida entera. Nunca lo olvidaré. Pero otros iraníes diferentes, los religiosos conservadores fanáticos, los que se beneficiaban directamente del régimen brutal, juraron venganza sangrienta. Y aquí es exactamente donde llegamos a la solución parcial de lo que probablemente va a pasar. La primera respuesta tentativa que podemos intentar dar ahora, apenas 2 días después. ¿Qué demonios va a pasar con Irán ahora que Jamenei finalmente ya no existe? Hay exactamente 3 posibilidades reales. Posibilidad número 1. Irán finalmente se democratiza y se libera. Según esta versión optimista esperanzadora, la muerte de Jamenei abre finalmente una ventana histórica única de oportunidad. Sin su liderazgo férreo, el régimen religioso puede colapsar completamente. Los iraníes pueden tomar las calles por millones. Pueden exigir democracia verdadera. Pueden finalmente recuperar su país secuestrado. Si esta historia te impactó, tienes que ver lo que pasó con Willy Colón. Su propia esposa le tenía terror absoluto. Y ahora su supuesta muerte está rodeada de secretos aterradores. Porque Willy supuestamente murió hace días. Pero su esposa no llora, no habla, como si supiera algo que nadie más sabe.